Bendiciones, buenos días, soy el pastor Vladimir Bazán, junto a mi esposa Roxana Jopia. Hoy día tenemos preparado una palabra para usted. Pero antes que nada quería darle la bienvenida a todos aquellos que están conectados, están esperando y los que van a conectarse. Bendiciones, estimados santos del Señor. Este hermoso día que ha creado el Señor tiene una palabra de Dios para tu vida. Así que se levantan en este día los valientes. Le damos la gloria, la honra al Señor por sus vidas. Queremos saludar a Carolina, a Cristo vive. Bendiciones, Carito. Hermosa Bendiciones. sierva del Señor. A Eduardito Ortega también junto a su esposa que nos está mirando en este momento. El Espíritu Santo sea ministrando tu vida en esta mañana con su unción y con su gracia. Amén. Vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento, ya que sabemos que la palabra de Dios es una palabra revelada. Le pido que usted pueda orar, amada mía. Amén, amén. Vamos a unirnos en el poder del acuerdo. También saludamos a Edita Castro, a hermana Ruth, también a los hermanos pastores herederos del Reino Salamanca. Bienvenidos a la hermana Claudia, también Narea, Ruth, Fermín. Que Dios les bendiga. Amado Padre, en esta hora nos unimos en el poder del acuerdo junto con tus hijos, con tus hijas en este momento, Señor. Tú tienes una palabra de impartición, Señor, en esta mañana, Señor, en la que tú nos estás alertando, Señor, con voz de trompeta, con voz de atalaya, Señor, para acercarnos más hacia ti, Señor. Derrama sobre nosotros, Señor, el espíritu de poder, Señor. Derrama sobre nosotros, Señor, tu gracia, tu favor, Señor. Espíritu Santo, precioso y maravilloso Kadosh de Dios, precioso y maravilloso, el Ruá de Dios, ven y sopla, Señor, sobre cada uno de nosotros, de los que estamos en este momento, Señor. Impártenos tu sabiduría, tu ciencia, tu inteligencia. Impártenos en esta hora apertura de ojos, apertura de oídos espirituales, Señor, para escuchar, para ver las cosas maravillosas que tú tienes en los cielos, Señor, para este tiempo, para esta generación, para este día y para el resto de nuestros días, Señor. Gracias, Padre, Señor. Ven a inspirarnos, ven a llenarnos, Señor. Somos tuyos, tuyos, Señor. Disponemos nuestras bocas, disponemos nuestros corazones para que tú, Espíritu Santo, hables y ministres a tu pueblo, a tus príncipes, a tus hijos y a tus hijas en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Bueno, hoy día quiero compartir el tema, se llama características que Dios desea desarrollar en nuestra vida. Una característica que Dios desea desarrollar es la valentía. La valentía. Así que le pido a mi esposa que pueda leer en 2 Timoteo 1:7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ese es el poder que tú tienes, de poder, de amor y de dominio propio. En estos tiempos que estamos viviendo, una característica que se tiene que desarrollar nosotros es la valentía. Y yo quiero empezar también a leer Josué 1, versículo 6. Pero vamos a leer del verso 1. Josué 1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció que Jehová habló a Josué ben Nun, ministro de Moisés, diciendo: Moisés mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que le doy a los hijos de Israel. Como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, lo he entregado a vosotros. Desde el desierto de este Líbano hasta el gran río, al río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, hacia la puesta del sol, será vuestros términos. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es una declaración de envío. Dios dice: así como estuve con Moisés, nadie al frente. O sea, inmediatamente cuando Dios nos envía a hacer algo, nos da un lineamiento. Por eso es importante saber a qué es lo que te llamó Dios. Y acá vemos claro que dice que Dios ahora dice: ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que los hijos... Hay una comisión que le dio a Josué. Dijo, y le dice: como dije, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, le he entregado a vosotros. Y le empieza a decir las dimensiones: nadie te podrá resistir todo el día de tu vida, como estuve con Moisés. Le vuelve a animar, a repetir. Y muchas veces a nosotros
Dios nos afirma una y otra vez el llamado y el ministerio. Una y otra vez. ¿Para qué? Para que sepamos y tengamos confianza en lo que vamos. Dios nunca te va a pedir algo que tú no sepas claramente. Dios te dice a través de su espíritu y a través de su palabra las cosas que tienes que hacer. Y nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Recuerda esa palabra, nadie te puede resistir. Tú tienes que resistir al diablo para que él huya de tu vida. Tú tienes que empezar a tomar la autoridad en Cristo Jesús, que todo lo que pisa en la planta de tus pies, en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, con tus hijos, con tu marido, comienza a declarar la palabra de Dios. Dios está conmigo, yo soy de Él, pertenezco a Él, porque por fe somos salvos, estimado. Por la fe, por la confesión, lo que cree tu corazón. Por eso es que es tan importante, amados, que usted esta palabra la refuerce todos los días de su vida. Dice, nadie podrá resistirte. Nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder, tenemos que empoderarnos del llamamiento que Dios le ha dado a su iglesia en este tiempo. Mira, aquí es importante destacar que Dios comisionó a Josué para hacer una tarea. Entonces, ¿por qué Dios estaba con Josué? No porque Josué era algo importante, porque detrás de él había un propósito y un plan para Israel. Eso es importante destacar. ¿Por qué Dios estaba con Josué? Porque lo envía. Porque Dios tiene la iniciativa de hacer a Israel que tomara dominio de la tierra que le prometió. Entonces Dios le da promesas. Y en el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, si yo te he dado tanto poder, autoridad, te he dicho las cosas que tienes que hacer, que nadie te va a resistir todo el día de tu vida, por lo tanto tienes que esforzarte en lo que yo te ordeno y sé valiente, dice, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a tus padres que les daría. Imagínense usted la responsabilidad que tenía Josué de llevar todo un pueblo. No estamos hablando ni de 30, ni de 40, ni de 10.000. Yo creo que había unas 600.000 personas. Más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Pero imagínense la cantidad de gente, la responsabilidad que tenía Josué. Y Josué, Dios le pide que sea valiente. Después en el verso 7 le vuelve a decir lo mismo. Solamente te esfuérzate. Y ahora nos dice valiente, sé muy valiente. ¿En qué cosa debemos ser valientes? Dice, cuidando de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que tengas buen éxito en donde quiera que vayas. ¿Para qué tiene que ser esforzarse valiente? En cuidar de hacer. En cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés instruyó al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos instruye y nos pide que seamos valientes en guardar su palabra. Hay que ser valiente. Porque Obedecer. obviamente Dios dice, Jesús dijo en Lucas capítulo 14, dice, el que viene a mí y no niega padre, madre, hijo, No es digno de mí. no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Entonces eso es una demanda. Y para seguir al Señor hay que ser valiente. El evangelio no es para los cobardes. No es para los medrosos. No. Es para aquellos que realmente están dispuestos a conquistar, porque recuerden que la característica que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando habla en Apocalipsis, que Él dice que aquí Él viene en un caballo blanco, y el que está montado dice que se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Y tú y yo, iglesia del Señor, tenemos que levantarnos en esa genética que el Espíritu Santo está llamando a su pueblo, a conquistar a las naciones para Cristo. He aquí os doy potestad, poder, autoridad, derecho legal, dice, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, amado, tenemos que levantarnos. Usted tiene que levantarse, ya no tiene que tener temor por los problemas, por la enfermedad, por la pandemia, por las situaciones difíciles. Usted empieza a declarar la palabra de Dios a su favor, porque cuando confesamos la palabra de Dios a nuestro favor, nosotros hacemos algo, alcanzamos la omnipotencia del Dios del cielo. El poder de Dios se derrama para los que tienen fe. Entonces, ¿por qué Dios nos pide ser valientes? Porque tenemos una asignación acá en la tierra. Tengo algo que hacer y para eso tengo que ser valiente.
En el verso 9 dice también, en Josué 1:9 dice, no te lo estoy ordenando yo, dice, esfuérzate pues y sé valiente. Le dice 3 veces. Yo creo que había algo de inseguridad en Josué, porque lo afirmó 3 veces. Acuérdense cuando Jesús restauró a Pedro, como Pedro lo negó 3 veces, Dios le restauró. Entonces acá hay 3 veces que le dijo Dios a Josué que fuera valiente. Es una característica para conquistar la tierra prometida, que es tu vida, que son las cosas que Dios te ha dado. Tienes que ser valiente, dice. No te intimides ni desmayes. Son las 2 cosas que a nosotros nos pasa. Nos da miedo y fácilmente a veces nos desmayamos. Pensamos que ya no hay resultado, pensamos que ya todo está perdido, no sacamos nada con orar, empezamos inmediatamente a tener esos sentimientos negativos, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. O sea, si yo me esfuerzo es porque Dios me está diciendo, yo voy a estar contigo. Entonces es importante entender esto claro, que si Dios te comisionó a hacer algo, es porque Dios está contigo. Dijo, solamente fuerte, sé muy valiente, cuidando de hacer las cosas. Y en el verso 8 dice, y no se apartará de tu boca. O sea, hay un mandamiento de obediencia a su palabra. Y eso a mí me da la fortaleza y la valentía para ejecutar lo que Dios ha determinado para mi vida. Esto puede ser en cualquier área. Yo no estoy hablando necesariamente en el ministerio, porque cada uno tiene una asignación. Hay gente que trabaja en los servicios públicos, trabaja en el hospital, trabaja en un banco, trabaja en una empresa. Bueno, donde Dios te ha puesto, tú tienes que ser valiente, porque obviamente la gente que no conoce a Cristo, obviamente te va a atacar, te va a tratar de intimidar, te va a cuestionar, y eso nos pasa a todos nosotros. Todos nosotros vamos a ser criticados, juzgados, porque ellos no entienden todavía. No entienden lo que tú quieres hablar. La palabra acá que aparece en Josué 1:6 viene del hebreo amatás, no sé cómo se pronuncia. Significa estar alerta físicamente, en pie o mentalmente. Es estar alerta físicamente o mentalmente, en valor, obstinar, prevalecer, pujante, resolver, valiente, endurecer, esforzar, fortalecer, fuerte, afirmar, alentar, aliento, animar, ánimo, apresurar, ayudar, confirmar, consolidar, crecer. Se da cuenta que es una palabra de mucha fuerza, de estar atento. Dice, estar alerta física y mentalmente. No debemos ser pasivos en nuestra manera de pensar, porque sabe usted que una mente pasiva abre puerta a espíritu, de derrota, porque una mente pasiva fácilmente puede tener pensamientos de derrota, pero una mente que está alerta, que sabe a lo que Dios le llamó a hacer, es una mente que va a triunfar. Dios es el que llama a los valientes. Veamos en Isaías 13:3. Isaías 13:3 nos dice, yo mandé a mis consagrados, ojo con esa palabra, consagrados. Asimismo llamé a mis valientes. Se da cuenta que hay un grupo, un remanente valiente para mi ira, porque Dios va a ejecutar su ira en los posteros tiempos. A los que se alegran con mi gloria. Tú te alegras con la gloria de Dios, tú te gozas en ver su gloria, su manifestación de su reino aquí en la tierra, tú eres uno de esos consagrados. Y Dios hoy te está entrenando a ser un hombre y una mujer valiente. Y Dios te está entrenando con cosas sencillas en la vida. Como por ejemplo, con tus hijos, tu familia, con tu mismo cuerpo. Disciplinándonos, siendo valientes, no teniendo temor a la enfermedad. Por eso que es tiempo, iglesia del Señor, que tenemos que tomarnos de las promesas del Padre hacia tu vida. Dice acá, he comisionado, ¿cómo dice tu versión, amor? Yo mandé a mis consagrados. Dice, he comisionado a mis consagrados. O sea, esto es un llamado para gente que quiere consagrarse a Dios. Bueno, dice que fuimos llamados y escogidos, pero también yo tengo que apropiarme de eso. Tengo que vivir como un escogido de Dios. ¿Usted sabe cómo viven los escogidos de Dios? Vamos acá a lo que dice en Colosenses. Yo mandé a mis consagrados, yo mandé a mis escogidos. Aquí están los escogidos que se tienen que levantar. El escogido tiene que ser un valiente, una valiente, para decirle no al pecado, para decirle no a la rebelión, para decirle no a la obstinación. El valiente es aquel que se humilla delante de Dios, el que aprende a perdonar,
el que aprende a dominar su carácter y no se deja llevar por la ira, no se deja llevar por la violencia. Yo creo que va relacionado a la consagración con la valentía. Yo no puedo ser la persona valiente sino consagrado, porque obviamente va a haber brecha en mi vida, que el espíritu, el enemigo va a tratar de infundirme temor. Dice acá en Colosenses 3:12, dice, por tanto, vestíos como escogidos de Dios, vestíos, dice, santos, amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. ¿Cómo debe vestirse un escogido, un consagrado? Porque la palabra consagrar es cuando usted se dedica a algo. Hay veces que Dios, hay cosas que a lo mejor tú ya no puedes hacer porque tú eres dedicado y consagrado. Es lo que el voto nazareo, ¿te acuerdas? Que se consagraron y hay cosas que no podían hacer. ¿Por qué? Porque tenía la unción, porque tenía el poder. Y hay cosas que a lo mejor no se te es permitido hacer. Guardar rencor. Guardar rencor o hacer ciertas cosas. Yo creo que toda persona que tiene un llamado en su vida, Dios le va a decir, tienes un límite para hacer ciertas cosas. Porque tu vida está consagrada para mí. Todo lo que tú haces tiene que estar enfocado en mi llamado. Entonces cuando Dios nos empieza a llamar, nos consagra para algo, nos aparta. Por eso es que nosotros no podemos vivir una vida así libertina y a la vez agradar a Dios. Es imposible. Si Dios me llamó a consagrarme, a dedicarme, Él me apartó, yo tengo que enfocarme a eso. Eso se llama el poder de enfocarme en lo que Dios me llamó. Por ejemplo, cuando llamó a los sacerdotes solamente tenían que dedicarse a eso. Solamente eso y nada más. Y a lo mejor Dios te está hablando en esta mañana para que tú te dediques a lo que Dios te llamó. Puede ser a un ministerio, puede ser a la maestría, puede ser la predicación. Prepárate. Si Dios te está llamando a un ministerio, ya sea de uno de los 5 ministerios, empieza a prepararte, empieza a consagrarte, empieza a pasar tiempo con Dios, empieza a desarrollar una intimidad con Dios, empieza a profundizar la palabra para que tú seas apto para lo que Dios va a hacer en un tiempo que puede estar cercano o lejano. Porque todos nosotros estamos siendo preparados. Estamos en una preparación. ¿En qué sentido? Cada uno tiene un llamado y una asignación. Y de acuerdo a mi llamado y mi asignación, Dios me va a usar. Porque si yo soy flojo o pospongo mi llamado, obviamente Dios no se va a realizar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Recuerden que Dios nos llama a fructificar, a dar mucho fruto para Él. Esa es la esencia que tú tienes dentro de ti y esa genética que Dios te entregó. Un llamado para conquistar, un llamado para hacer prevalecer su reino en tu vida y en la de tu familia. Y la conquista comienza primero de adentro hacia afuera. Amén. Hay un versículo que encontré y que se los quiero compartir a ustedes, que a mí me gusta cuando Dios me empieza a mostrar versículos que antes quizás leía pero no entendía, o que estaban ahí porque a veces uno lee la palabra y no lo entiende todo al principio. Dice acá que en Oseas, mira lo que dice en Oseas capítulo 7, en base a lo que dice mi esposa, que nosotros debemos conocer nuestra vida interna. Dice, el ladrón se mete por dentro y la pandilla despoja por fuera. Oseas 7, 1. 1. El ladrón se mete por dentro. Él quiere minar tu vida. Él se mete a través de pensamientos, actitudes, a veces de lo que ves. Por eso digo, a veces lo que tú ves o escuchas. ¿Me entiendes? Y usted tiene que cuidar lo que ve y lo que escucha. Especialmente si usted está en el celular. Porque usted fácilmente puede ver cosas que no tiene que ver. Y esas pequeñas cosas, esas pequeñas zorras, pueden llevarte a lo mejor despertar en ti deseos que no están de acuerdo a la palabra ni la naturaleza de Dios. Por lo tanto, tiene que cuidarse, saber su llamado. Yo le pongo el caso. Cualquier persona que juega a las grandes ligas del partido, de estos clubes conocidos, que yo en realidad que ven
No me gusta el fútbol, así que suelo confesar un pecado. Pero yo veo a la gente, por ejemplo, Ronaldinho, estos famosos jugadores, ellos están dedicados, ellos saben que no pueden hacer ciertas cosas, porque no van a rendir en la cancha, porque a lo mejor lo van a echar del donde está jugando. Nosotros igual, nosotros tenemos un llamado eterno, supremo, que es más grande que cualquier llamado terrenal. Entonces yo debo cuidarme, yo debo consagrarme, yo debo cuidar lo que hablo, lo que pienso, debo cuidar lo que leo, debo cuidar mi mente. Porque la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda Tu corazón. no dice que Dios te va a guardar tu corazón, dice que tú eres responsable de guardar tu corazón. Tú eres responsable de guardar tu corazón. No es el pastor, no es la persona. Eres tú el vigilante de tu vida. Eres tú el que dice, lo tomo, lo dejo, lo aplico, no lo aplico. Porque Dios te dio una capacidad de decisión. Ahora algo importante que usted quiero señalar. La disciplina es interna, va de adentro hacia afuera. Y algo que tú también tienes que aprender a disciplinar es en el comer. A veces muchas enfermedades mentales, y nosotros estamos haciendo un estudio acerca de las enfermedades mentales, muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, es causada por la mala alimentación del cristiano. Y después le decimos al cristiano, después le decimos a Dios, Dios sánanos. Cuando usted tiene que saber qué es lo que come, porque usted es lo que come. Y también usted es lo que habla. Eso dice la Biblia, que nosotros vamos a ser hartados de lo que hablamos. Porque dice que del corazón sale la contaminación del hombre, de nuestro interior. Por eso que es tan importante, amados santos del Señor, que en este tiempo los conquistadores, los que estamos llamados a conquistar las naciones para Cristo, es tiempo de empezar a conquistarnos nosotros mismos. ¿Y cómo? Teniendo disciplina en lo que comemos, teniendo disciplina en lo que vemos y en lo que escuchamos. Es muy importante, estimados santos del Señor, no contaminarnos, porque una contaminación de algún virus, una bacteria, provoca enfermedad y muerte. Hoy todos nosotros hemos sido impactados por esta pandemia. Un virus tan pequeñito que tiene un revestimiento de grasa, que por eso se le llama corona, porque es un revestimiento grande de grasa, y este es igual como una sanguijuela. Se penetra en la célula y empieza a multiplicarse de tal manera que le baja las defensas a la persona, y cuando llega a los alveolos pulmonares del ser humano, lo ahoga de tal manera hasta asfixiarlo y llevarlo a la muerte. Entonces, esto Dios nos da a entender algo. El Señor nos está dando un mensaje, que tenemos que dejar el pecado, porque el pecado es como este virus. Si yo permito el pecado en mi vida, me voy a autodestruir, y mi final va a ser la muerte o el infierno eterno. Yo me estoy jugando mi salvación, me estoy jugando mi eternidad. Por eso que es el tiempo que nos tenemos que levantar como los valientes y tomarnos de la mano de Dios y decirle a Dios, ya Dios, yo quiero ser conforme a tu voluntad y a tu palabra. Porque hay un virus que está dentro de nosotros que se llama pecado, soberbia, rebelión, orgullo, altivez. Y esos sentimientos y esas acciones nos llevan a la destrucción y a la muerte. Y es el tiempo ya de descontaminarnos, es el tiempo ya de decirle al Señor Jesucristo de Nazaret, aquí me entrego. Espíritu Santo, circuncida mi corazón, limpia mi alma y mi corazón de los malos pensamientos, de la angustia, del dolor, de la depresión, de esa falta de perdón. Porque quizás por mucho tiempo has resentido a tus padres, has resentido a tu madre y vives con el peso del pasado. Es tiempo ya de soltar esas cargas, porque ¿saben qué? Es como un tumor que crece, crece, crece hasta robarte la felicidad, el gozo, la vida, el poder disfrutar tu presente con las personas que te rodean. Por eso que es tan importante que los conquistadores tienen que empezar a conquistarse a sí mismos, en hombres y mujeres, como dice, de entrañable misericordia, de compasión, vestidos como escogidos de Dios, porque Dios está convocando a sus consagrados, está convocando a sus escogidos para el día de la gran ira. Cuando Jesucristo venga, va a manifestar su presencia y va a venir a juzgar a las naciones. Y Él te está preparando a ti y a mí para ser valientes. Y tenemos que comenzar ahora a ser valientes. Ahora ya empezar a ser valientes. Amén. Mira, acá en Isaías 13, algo que quiero destacar, en el versículo 3, dice, he comisionado a mis consagrados, reclutan los valientes de mi ira, que se alegran en mi triunfo. En otras versiones dice, los que se regocijan en mi gloria. En mi gloria, sí. Tenemos que alegrarnos
en la gloria o en el triunfo, dice acá. En otra versión dice gloria, que se alegra en el triunfo. O sea, ¿cuál triunfo? ¿Cuál triunfo será? ¿Aquí cree usted que será? Al triunfo de Jesús. Y esto es lo que Pablo decía en Gálatas 6:14. Y esto debemos conocer nosotros a profundidad. Los beneficios, el misterio más grande. Y voy a hablar varios versículos para que veamos que lo que se alegra es cuando yo me regocijo en saber que las mayores riquezas están en Cristo. Léase Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de, sino gloriarme, ¿dónde? En la cruz. O sea, gozarme del triunfo en la cruz. Y 1 Corintios 1:18, también lo dice así Pablo. Porque Pablo fue impactado por Cristo y él fue una persona que conoció a profundidad espiritualmente. 1 Corintios 1:18. Nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No entienden la palabra de la cruz. ¿Cómo? Sí. El Hijo de Dios vino a morir. Pero nosotros sí lo comprendemos, lo entendemos. Y hemos seguido sus pisadas a morir a nuestro orgullo, altivez, arrogancia. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Tú quieres experimentar el poder de Dios? ¿Tú quieres experimentar la sobrenaturalidad de Dios? Regocíjate en el triunfo de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero a nosotros es poder. Amén. Aquí dice que, ¿lo puedo volver a repetir? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Los que se gozan en el triunfo, los que se alegran en mi triunfo. Y otra palabra también, ahí en 1 Corintios 1, del 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque los griegos, ¿qué dice? Piden sabiduría. Ya, y los judíos piden señales. O sea, dos cosas que siempre el hombre busca. El hombre. Poder y sabiduría. Conocimiento y poder. Son dos cosas. Señales. Que el ser humano busca, y esas dos cosas, dice, porque los griegos buscan, usted sabe que ellos amaban el saber, eran de los filósofos, ¿me entiende? Y de ahí vienen quizás todas las que nosotros estamos hoy día viendo en la educación. Y los griegos y los judíos querían señales, milagro tras milagro, o sea, pero ¿qué dice más abajo? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que todo lo que el hombre, las dos tendencias dice, pero Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Ahí está centrado todo lo que tú necesitas. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, a Él acude porque estamos en tiempos de gracia. Dice, mía es la salvación proviene de Él. No es de tú mismo, no es de nosotros mismos, viene de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y acá dice en Colosenses que ese era un misterio que estaba oculto. Colosenses 1:26. Es un misterio que fue revelado ahora a nosotros. Colosenses 1:26. Colosenses 1:26 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio más grande? La crucifixión de Cristo. Si usted lo lee, dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios, lo que estaba oculto, porque la cruz sacó la vida y la inmortalidad. O sea, si no hubiese cruz, no hubiese nada, ninguna cosa que nosotros podamos disfrutar o tener acceso a las verdades espirituales, porque la cruz vino a poner un antes y un después para la humanidad, especialmente aquellos que conocen a Cristo y saben del triunfo. Por eso es importante saber el triunfo, o sea, la autoridad que tenemos en Cristo, como dice en Colosenses 2:15, y anulando el acta que los decretos que había contra nosotros. O sea, ¿cuánta gente hoy día tiene decretos de muerte y no lo sabe? Tiene decretos de enfermedad, tiene decretos de miseria, de pobreza, de derrota. Y eso es un decreto, es un acta que está puesta ahí. Pero usted tiene que anularla, usted tiene que apropiarse y anular y cancelar
todas las maldiciones o todas las cosas negativas que el diablo, porque Jesús dijo en su palabra que él vino a deshacer las obras del diablo. Él apareció, él vino a deshacer las obras del diablo. Y Jesús dijo también en Juan capítulo 14 que el que a mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué obra hacía Cristo entonces? Deshacía las obras del diablo. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La enfermedad, la maldición, la pobreza, crisis de pánico, todo lo que el enemigo ha hecho en la vida de las personas, en la vida tuya, en la vida mía, tiene que ser deshecho. Pero ¿cuándo hacer deshecho? Cuando yo entienda que a través del sacrificio he sido redimido. Redimido significa comprado de toda maldición, de toda enfermedad, de toda pobreza, de toda miseria. Ese es el triunfo. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos por el triunfo. Experimentamos, cada día usted experimenta los beneficios de ese triunfo en la cruz. Cada día cuando usted es perdonado, cuando usted es sanado, cuando usted es prosperado, cuando usted es bendecido, disfrutamos del triunfo que Cristo ganó en la cruz. Es por eso que Colosenses habla de ese misterio, como recién decía, ¿cierto? Dice ahí. Misterio que ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Hoy estamos viviendo la manifestación que había sido oculta por años, por edades, por generaciones. Y hoy estamos viviendo en los postreros tiempos, amados santos del Señor, ese misterio, el triunfo de la cruz de Cristo. Amén. Y tú y yo tenemos que declarar el triunfo de Jesús. Amén. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció el infierno, le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y tú y yo tenemos que ir y conquistar lo que ya Dios ganó en la cruz del Calvario. Por eso, iglesia de Dios, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, no te temas, no te amedrentes en contra de aquellos que quizás te hacen violencia, en contra de aquellos que te maldicen, que te critican, que te juzgan, que quieren opacar tu ministerio, tu llamado. Levántate y resplandece, porque el Señor ha llegado sobre ti y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y comienza a declarar esa palabra que sale en Isaías 61. Aunque tinieblas cubrirán la tierra, la luz más se tiene que manifestar en brillar en medio de la oscuridad. Así que no tenemos que tener temor, iglesia, porque los tiempos se van a poner peores. Pero el Señor guarda a sus santos. El Señor guarda a sus hijos. ¿Y sabes qué? Tú vas a ser partícipe, como dice en Apocalipsis 3:21, al vencedor, el que conquista, el que le cree al Señor, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me sentí con mi Padre en su trono. ¿Cuándo venció Cristo? En la cruz. Y para nosotros, para la gente del mundo es locura. ¿Cómo puede el Hijo de Dios haber vencido en una cruz si fue maltratado, humillado, escupido, abofeteado, fue mutilado, le horadaron sus manos, sus pies? ¿Pero cómo? Porque hay un poder oculto en eso, hay una sabiduría oculta de Dios, que cuando tú mueres, resucitas para la gloria de su nombre en una nueva criatura. Por eso es que Pablo dice, no deseo conocer solamente a Cristo y a este crucificado. O sea, esa era la sabiduría de Pablo, y Pablo iría con el poder, porque está la sabiduría y el poder de Dios en ese sacrificio. Y Colosenses 2, amada mía, 2, del 2 al 3. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. ¿Dónde están escondidos los tesoros? En Cristo. O sea, todo está relacionado en Cristo. Por eso este versículo, lo que sale en Isaías 13, dice, los que se alegran, alegrémonos, porque cada día, cada vez que usted ora, cada vez que usted impone manos, cada vez que usted declara la palabra, usted está hablando del triunfo de Cristo en la cruz. Y usted le está diciendo a las principados potestades, Cristo ya venció, Cristo ya anuló, no tienes derecho legal, todo derecho legal fue quitado en la cruz del Calvario. Tú no tienes legalidad de tocar mi esposa, mis hijos, mi negocio, mi vida. No tienes autoridad legal, porque fue quitada por mi Señor. Eso es lo que se alegra en el triunfo. Entonces, cuando viene el problema, miremos el sacrificio de Cristo, veamos, profundicemos, conozcamos a profundidad lo que realmente
Cristo hizo en la cruz. Es un misterio, dice, el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Cristo manifestado en carne, porque en esa cruz, en algo de tanta ignominia, de tanto dolor, Dios nos compró, nos redimió, nos santificó, nos apartó, nos consagró, nos dio propósito. Todo lo que el enemigo por milenios hizo en el hombre fue deshecho en la cruz del Calvario. Y todo lo que el enemigo va a hacer fue deshecho, porque la cruz no tiene tiempo ni espacio. O sea, porque dice el Apocalipsis que Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Imagínese. O sea, que ya esto está pasando. Es Estaba cuando usted destinado. tiene una deuda tremenda, ¿cierto? Digamos, de millones, y alguien le paga la deuda. ¿Usted cómo estaría? ¿Estaría triste, así? Alguien me pagó la deuda. Estaríamos agradecidos. Y la deuda Constantemente. que nosotros teníamos con Dios era impagable. Impagable. Usted, aunque hubiese vivido 1000 años, no hubiese podido pagar. ¿Por qué? Porque la redención de nosotros es impagable. Solamente podía venir a través de la sangre de Jesucristo. Por eso que tenemos que alegrarnos, gozarnos en Él. Dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hay armas que el enemigo levanta. Dice. Y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Usted tiene que apropiarse. Eso es una batalla verbal. Porque el diablo habla y usted tiene que hablar de parte de Dios lo que dice la Biblia. No confiese lo negativo, no confiese enfermedad, no confiese fracaso, no confiese... Usted confiese lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ninguna arma, pero tiene que creerlo. Porque cuando cree su corazón y lo confiesa con su boca, viene salvación. Viene esta palabra en griego que viene sotería, que significa preservación, liberación, prosperidad. Cada vez que usted se pone de acuerdo a esta palabra, usted recibe lo que cree su corazón, pero tiene que confesarlo. Es el problema de muchos cristianos. Lo cree en el corazón, pero no lo confiesan. Hay que confesar lo que cree tu corazón para que venga salvación. De la manera que recibiste a Cristo, debemos andar en Él. ¿Cómo? En vida nueva, declarando su palabra, declarando sus promesas y no dejarnos vencer por la queja, la murmuración. Recuerden que el pueblo de Israel, todos pasaron el mar rojo, que es el símbolo del bautismo. Quizás tú te bautizaste, empezaste a ir a una iglesia, empezaste a congregarte, pero no has recibido las bendiciones y vives todavía en derrota por la quejanza, porque comenzaste a quejarte y a murmurar y a mirar más las cosas negativas que las cosas que Dios decía de ti. Y dice que uno se trata de los que hablan su boca. Pero por eso es importante, no debemos creer, o sea, la realidad es una cosa y la verdad es otra. La realidad es que estoy enfermo, la verdad es que en Cristo estoy sano. La realidad me dice, está pasando necesidad, pero la verdad es que Dios es mi proveedor. ¿Me entiende usted? Hay un choque y es una lucha de fe. Es la buena batalla de la fe. Usted tiene que luchar para establecer las promesas, porque Satanás va a querer robarte las promesas, va a querer que tú dudes de su palabra. Dice acá en Romanos 10, dice que si confesás con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. ¿Qué se confiesa? Lo que Cristo hizo en la cruz por mí. ¿Y qué es lo que hizo en la cruz? Me perdonó el pecado. Mucho más. Te dio vida nueva. Te levantó de entre los muertos. Te sanó, te liberó, te prosperó. Ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo. O sea, toda condenación que tú tengas es anulada en el nombre de Jesús, porque la Biblia lo dice y yo me pongo de acuerdo a esta palabra, no a lo que la mente o las circunstancias me hablan, sino lo que dice la Biblia, y eso es creer. La palabra de salvación es de sotería, es sustantivo, rescate, seguridad físicamente, moralmente, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, preservación, dar. Es una palabra tremenda, la salvación. No es solamente perdón de pecado, es mucho más de eso. Es restauración de tu matrimonio, de tus errores, es multiplicación en toda tu vida, es dar fruto. Y Dios nos llama a fructificar, porque ese es el diseño que Dios tiene para tu vida, amados santos del Señor. Dios quiere que lleves mucho fruto, porque para eso murió Jesucristo, y no hagas lo que hizo Cristo en vano en tu vida. Comienza a declarar la victoria que ha vencido a este mundo. Y lo dice en 1 de Juan 5:4.
porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién ha nacido Dios? Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú le dices, Jesús de Nazaret, yo te declaro el Señor de mi vida. Yo ya no voy a andar en mis pensamientos, ni en mi soberbia, ni en mi altivez, ni en mis orgullos. Yo ahora me someto a ti, Espíritu Dios. Ahora me entrego a ti, Dios eterno y poderoso. Y ahí comienzas tú a nacer de nuevo, por el agua y por el Espíritu. Y dice que, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que es lo que cree tu corazón y confiesa tu boca. Amén. Por eso que es tan importante ahora, iglesia del Señor, declara las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable, porque Él vive dentro de ti, Él es la cabeza, Él es el primogénito entre muchos hermanos, Él es el principio de la creación, el verbo de Dios encarnado, Él se encarnó para darte a ti salvación, es la palabra misma encarnada. Y la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para transformar tu vida, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vida misma. Él tiene el poder. Declara, si estás enfermo, comienza a declarar, Señor, dice tu palabra, que por las llagas de Cristo yo he sido sanado. Ahora yo me apropio de esa palabra, Señor, y yo declaro la victoria de la cruz del Calvario en mi vida. Y comienza a escuchar la voz del Espíritu, porque a veces Dios te va a dar un diseño para sanidad, porque Dios sana como Él quiere. En algunas ocasiones Él tomó barro y escupió en ese barro y lo untó en los ojos de un ciego. En otra ocasión Él ponía las manos. En otras ocasiones solamente decía, ve y muéstrate al sacerdote. En otras ocasiones le decía, te perdono tus pecados. Porque el problema de ese paralítico era que se sentía tan culpable por sus errores, tan fracasado, tan condenado, que solamente necesitó una palabra de decir, tus pecados te son perdonados, para levantarse y andar. Entonces la sanidad puede venir de muchas maneras. Por eso es que tienes que ser sensible a la voz del Espíritu de Dios, que es lo que Él quiere en tu vida. Porque a veces Dios sana de como Él quiere. Y ahora el diseño que Dios nos entregó a nosotros, que algunos hermanos lo hicieron práctico y otros quizá no lo creían mucho. Pero ¿saben qué? Les dio resultado, porque es por fe. Amén. El Señor nos dijo a nosotros que antes de esta pandemia, cuando empezó todo este asunto a nacer este virus, el Señor nos decía que la sal lo purifica todo. Entonces el Señor me hacía entender, vas a hacer gárgaras de sal 3 veces al día. Porque lamentablemente este virus tiene una gran influencia de contagio, queramos o no queramos. Y muchas personas que han estado resguardadas en su casa, que no han salido, igual se infectaron con el COVID-19. ¿Por qué? Porque el virus es altamente y dura bastante en el papel, en el metal, dura horas. Entonces, el Señor me decía eso. 3 veces al día gárgaras de sal. Y miren, resultó que una persona, una hermana en Cristo, había estado operada, hipertensa, con problemas de diabetes. ¿Sabe qué? Salió asintomática. ¿Por qué? Porque el virus no llegó a los pulmones o en la parte alveolar del pulmón. Porque es ahí donde empieza a multiplicarse y provocar problemas. Entonces a veces, mire, Dios a veces nos dice cositas sencillas sí. y obra sanidades. Esperemos que, lo que pasa, Roxana, que esperamos que venga un ángel, no sé, porque te hagamos un ex espiritual. O que nos unjan así con harto aceite. No. Dios habla sencillo. Incluso me acuerdo cuando empezó todo esto, yo empecé a tener una pequeña comezón acá, inmediatamente hice gárgara. Y ahí le dije, Roxana, ¿cuántas gárgaras? La cantidad. Y sabes que se pasó todo. Se pasó todo. Entonces, si Dios me está dando la solución tan sencilla de hacer gárgara de sal, ¿qué me cuesta hacer eso? Aunque parezca de repente ridículo o no científico, pero ha sido eficaz, por lo menos para mí fue eficaz, para otros no ha sido eficaz, y yo creo que Dios en este tiempo no va a hablar así de una cosa sencilla, cosas naturales, porque Dios sabe cómo funciona. Dios creó nuestro cuerpo, no los médicos. Dios sabe qué cosas le sirven al cuerpo, porque el cuerpo fue diseñado, es como el fabricante. ¿Quién sabe más de un vehículo? ¿El que lo fabricó o el que lo arregla? El que lo fabricó, porque él diseñó todo, todas las piezas, todas las tuercas, todo lo que hay en un auto, lo diseñó, está en una mente y él lo hizo. Dios también con nosotros. Dios nos diseñó de una manera y sabe cómo funcionamos, sabe cómo Él nos puede sanar. Acuérdese de la torta de higo también. El profeta le puso una torta de higo en la pierna del rey y sanó la llaga. Ahora, por eso le digo, Dios tiene diseños. En una ocasión me llamó una hermana angustiada que se había quemado con agua hirviendo el pie. Y yo, lo único que me dio a la mente, ya, me fui corriendo a su casa, llevé una aloe vera y se la planté en su pie en el nombre de Jesús, empecé a orar. Cuando llegó la ambulancia a ver a esta hermana, resulta que solamente ni rojo tenía.
Con eso le digo todo. Entonces, mire, el poder de Dios a veces actúa como Él quiere y cuando quiere y como quiere. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar? A veces nosotros tenemos estructuras mentales y a veces nos damos cuenta que Dios hace, como en otras ocasiones, el Señor le permitió a mi esposo conocer a un hombre paralítico en el extranjero. Sí. Y solamente él declaró una palabra como le dijo Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados. Solamente le dio una palabra de libertad. Le dijo que si Dios te justifica, ¿quién te condena? Solo ese versículo le dio y el hombre ahora se puso a jugar a la pelota. De la silla de ruedas se fue jugando a la pelota, imagínese. Es el poder de Dios, amados santos del Señor. Y esto ¿a qué nos lleva todo esto? Es que nosotros debemos vivir en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe la necesidad que tú tienes, sabe la necesidad de lo que tiene tu mamá, y debemos en este tiempo desarrollar, y yo creo que este tiempo de pandemia, aparte de estar juntos como familia, empecemos a conocer a la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Me entiendes? Tener la apertura y la sinceridad de ser corregido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a perfeccionarte, dice, no hagas esto, no hagas este otro. De repente el Espíritu Santo me dice, le hablaste mal a tu esposa, pídele perdón. Entonces, y estoy sensible a lo que Dios me está diciendo. O a veces cuando uno se queda como papá, pedir perdón, o en ciertas cosas, inmediatamente el Espíritu Santo te está hablando. Esa voz es suave, es sutil, no es una voz así que te grita. Porque ni te impone. Ni te impone, es una sugerencia. Y tenemos que discernir, porque imagínense, bueno, hace años atrás, no sé cuánto tiempo, 1 año, 2 años, no creo que yo hablé de que, dije esto, supongamos que un día no los podemos congregar, lo dije así, y no los podamos reunir, ¿qué va a hacer usted? Y esto se está cumpliendo, y yo no soy profeta. Pero obviamente que hay cosas que van a venir en el futuro, que uno la puede percibir en el espíritu, lo que va a venir. Entonces yo hablé y encontré hace 2 años lo que yo estaba diciendo. Entonces es una realidad. O sea, tenemos que depender de Dios. Y una de las cosas que Dios me hablaba en esta pandemia, Él quiere crear dependencia de Dios. Hacia Dios. Dependencia hacia Dios. Quiere que nosotros dependamos exclusivamente de Él. Y yo creo que todas las personas que han dependido de Él, dicen, porque los que en Él confían no serán avergonzados. Pero usted tiene que salir de la comodidad, tiene que salir de sus temores. Porque inmediatamente cuando Dios nos pide confiar, viene el cuestionamiento. Le pongo el caso así con la gárgara de sal. Dice, Señor, pero parece algo tan sencillo, ¿será? ¿Me entiendes? Pero yo dije, ya, lo voy a hacer. Y hubo resultado. Entonces, tenemos que hacer, a pesar que tengamos ese conflicto, de repente, hagámoslo. Si usted cree que Dios le está hablando, le dando un diseño, algo para hacer, para su sanidad, su prosperidad, o una, una ayuda de parte de Dios para su vida, hágalo. Y así usted va a empezar a conocer, porque si usted no hace, ¿usted cómo va a saber que fue Dios que le habló? Obviamente que vamos a cometer errores, pero ¿quién no aprende con errores? ¿Quién no aprende? ¿A usted nunca se ha equivocado cuando ha tomado decisiones? Todos lo hemos equivocado cuando hemos tomado decisiones, pero vamos aprendiendo, vamos creciendo. La vida espiritual es lo mismo. Al principio podemos errar, pero a medida que yo voy caminando con Cristo, voy conociendo su voz, voy conociendo su sentir, cada vez mis errores son menos. Pero tenemos que empezar a caminar ya. Este es el tiempo que tenemos que depender exclusivamente de Dios, en la protección, en la bendición, en la provisión y en nuestra sanidad. Depender de Dios, saber que cuando yo salgo a la calle, a cualquier trámite, Dios es el que me cuida, Dios es el que me guarda. Tener confianza en Dios. Y lo que el enemigo siempre ha querido, quitar esa confianza en Él. Decir, no, Dios no te va a cuidar, no, tú eres muy pecador, eres muy cochino, no, tú fallaste. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y te pone en el lugar de autoridad. El problema está aquí, si usted no confiesa el pecado, el enemigo tiene derecho. Usted tiene que confesar pecado. Cada vez que usted hierra en el blanco, cada vez que usted actúa mal, ya sea de palabra, omisión, de pensamiento, tiene que confesar pecado, porque esa es la protección que nosotros tenemos. Si nosotros pecamos, nos arrepentimos, inmediatamente Dios dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos comunión y andamos en luz. Como Él está en luz. Tenemos comunión con el hermano. Claro, pero si yo
no confieso mi pecado, si soy terco, rebelde, si sigo obstinado, obviamente que ahí hay una brecha para que el enemigo pueda tocar tu vida, tus emociones, tu persona, tus pensamientos, te pueda llevar a la cautividad. Porque el fin de todo esto es que el diablo te lleva a la cautividad y seas preso de tus propias decisiones, de tus propios pensamientos. Ahí el diablo te quiere llevar, el diablo te quiere hacer esclavo otra vez. Porque eso le dice, no da espíritu de esclavitud para otra vez entrar en el temor. El diablo siempre va a querer mantenerte en incertidumbre y en servidumbre. Ese es el plan del diablo para tu vida. El diablo aborrece tu libertad completa. El diablo no quiere que tú seas libre, porque mientras tú seas más libre, vas a tener más autoridad sobre él. Vas a poder andar en libertad y vas a ser bendecido y prosperado. Mientras más tú estés atado por el enemigo, tu camino va a ser más tortuoso, más entre tongo y los vilos. Por eso es importante la confesión de pecado. Bueno, Dios nos está dirigiendo a hablar de este tema de confesión de pecado. Es que, mire, un conquistador, un valiente, los valientes del Señor llamados a la conquista son personas que, como les decía anteriormente, aprenden a conquistarse a sí mismos y reconocer sus errores y pedir perdón. Porque hay que ser valiente para pedir perdón a tu esposa, para decirle, amada mía, me equivoqué, perdóname si fui áspero contigo. Hay que ser valiente para pedirle perdón a los hijos o pedirle perdón al hermano. Hay que ser valiente y decirle, perdónanos, nos equivocamos, perdónanos. Por eso que es tan importante, iglesia del Señor, que se levanten los valientes. Y yo quiero bendecirte con una palabra que el Señor también me inspiraba en este tiempo, que también sale acá en Colosenses 2, para que tú sepas quién eres en Cristo, en Dios, que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Jesucristo tiene toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, y vosotros, y dígalo y confiéselo, y vosotros, usted se va a mirar al espejo y va a decir, yo estoy completa en Él. No me hace falta nada. Estoy completa en Cristo, con Él lo tengo todo. Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi fuerza, el que levanta mi cabeza. Cuando usted se levante por la mañana y siente una sensación de desánimo, siente una opresión, usted se levanta y se mira al espejo y comienza a decir, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y yo estoy completa en Él, en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Él me puso por cabeza y no por cola. Así que Satanás, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted tiene que empezar a resistir a su enemigo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo tiene que huir, amados, tiene que huir y usted tiene que levantarse en victoria y comenzar a reprender a esos espíritus que te están haciendo la vida de cuadrito. Usted ya no le aguante, usted no le puede permitir ya que te venga a aplastar más, porque tiene dos opciones, o dejas que el diablo te aplaste o usted lo aplasta a él. ¿Qué prefieres? ¿Que el diablo te siga aplastando con la depresión, con el desánimo, con la angustia? ¿O tú te levantas y tú lo aplastas a él? Porque solamente son dos caminos. O te dejas aplastar por el diablo o tú lo aplastas a él. Recuerda la palabra de Josué cuando fueron a conquistar la tierra de Canaán. Solamente dos tuvieron un espíritu recto y confiable y tuvieron el entendimiento de ir y conquistar. Y ellos sabían quiénes estaban con ellos, que eran Josué y Caleb. Sabían quién era un Dios, que Dios era más grande que los gigantes, porque ahí ellos vieron los nefilim, los gigantes. Y el pueblo de los otros 10 espías se asustaron. Nos van a comer como langostas. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Tú quieres vivir en temor siempre? ¿Tú siempre quieres vivir en ese sentimiento de amedrentamiento? ¿Que es gigante? ¿Que el diablo es tan grande? ¿O quieres vivir como Josué y Caleb, que conquista, que hereda las promesas? Entonces ese es el tiempo de la decisión, es el tiempo que te tienes que levantar en victoria, es el tiempo que tienes que empezar a declarar lo que Dios ha hecho por ti, es el tiempo de buscar el rostro de Dios, es el tiempo. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, ¿quién es el que realmente gobierna? Es Cristo. A Él se le fue dado la autoridad, el reino, la sabiduría, la salvación y todas las cosas le fueron dadas a Cristo Jesús de Nazaret. Por eso que es importante que ahora nos apropiemos de la victoria de Cristo, como dice en 1 Corintios 15:7. Pero doy a Dios gracias que nos has dado la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos pasando al tema los valientes. ¿Qué es un valiente? La característica de un valiente. Y una de las cosas que un valiente es, estamos hablando ya de la arma, es diestro. Dice acá en Jeremías 59, dice: pues voy a hacer que un grupo de poderosos pueblos del norte ataquen al mismo tiempo a Babilonia. Se alinearán y la conquistarán. Son guerreros expertos o diestros para disparar sus flechas sin fallar el tiro. Un valiente es una persona diestra, ¿pero en qué? En las armas. Si usted no conoce las armas, usted no puede ser o sea, es un valiente, pero valiente es aquel que sabe usar las armas. Y nosotros tenemos armas de justicia. Dice en 2 Corintios 6:7. 2 Corintios 6:7. Como valiente usted debe conocer bien el arsenal que Dios le ha dado. Y dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas de justicia. Acá dice, en esta versión dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y las de defensa. O sea, que hay más de una arma para atacar. Armas para atacar. Están las flechas, están las jabalinas, hay un arsenal espiritual muy grande. Entonces, el valiente es diestro. ¿Qué es una persona diestra? Es una persona hábil, experto en lo que hace. En este caso, en conocer el arsenal que Dios nos ha dado como iglesia. Entonces, un valiente sabe manejar las armas. Lo peor que le puede pasar a un valiente es usar armas carnales. Y voy a enumerar las armas carnales para que nos examinemos si a veces he usado esa arma. Primera arma carnal, la mentira, el engaño, la simulación, la hipocresía, la difamación, la calumnia, la adulación, la venganza, la intriga, todos estamos callados, el soborno, la manipulación, las ofertas. Esas son armas carnales que un valiente no tiene que ocupar en la lucha espiritual. Porque si usted ocupa estas armas carnales, usted se está metiendo en el territorio del diablo. Y va a salir vencido. Claro, porque esa arma es ineficaz frente a Satanás. Porque está haciendo lo que el diablo hace. Porque el diablo miente, engaña, es hipócrita, etcétera, etcétera. No debe usar armas carnales en la lucha espiritual. Un valiente es diestro. Diestro significa ojo de la derecha, pero también es una persona hábil o experta en lo que hace. Entonces, un valiente, a mí me ha hablado que es consagrado, que va a la guerra, se regocija en lo que Cristo, en el triunfo, sabe los misterios, o sea, empieza a conocer los misterios de la crucifixión, los beneficios, pero todo eso también lo lleva a ser diestro en la guerra. O sea, es una persona que cuando sabe que hay que ata o reprender o mandar ángeles, ¿me entiendes? Es una persona que sabe, porque no utilizar las armas. Utilizar las armas. A veces no hay que reprender, a veces hay que, mire, en algunas veces yo he hablado a las circunstancias, al problema, y las cosas ha resuelto. A veces he tenido que atar, a veces he tenido que expulsar. ¿Me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo te va a decir qué armas usar en el momento que tengas que confrontar las tinieblas. En algunas ocasiones Dios va a usar el silencio. Y usted mira, ¿pero cómo? Sí, porque una parte dice que estar quietos y callar, dice, y que veamos la salvación de Jehová. Y a veces el silencio. Y la palabra el silencio, cuando muchas veces te critican, no se justifique. Deje nomás que la gente hable. ¿Sabe por qué? Porque el silencio es la mejor arma para defenderse de todas aquellas personas que te han difamado. Y sabe otra cosa más, sé por qué Dios permite que te critiquen, porque quieras que tú mueras. Muere a la crítica, muere lo que digan, que no te importe lo que la gente habla de ti. ¿Cómo tú sabes que estás vivo? Porque te duele. ¿Cómo sabes cuando estás muerto? Porque ya no te afecta. Una persona que está viva siempre va a estar defendiéndose o sintiéndose por todo. Es una persona que está viva en la carne, pero una persona que le pueden decir de todo y guarda su compostura, dice que el sabio pasa por alto la ofensa, es una persona que ha muerto a la crítica o al rechazo. Porque mientras tú más vivas en el yo, en tu situación, más vulnerable te haces que el enemigo te ataque y te haga tropezar. Mientras tú vivas en la carne, más fácilmente tú vas a caer.
si tú vives centrado en tu orgullo, en que te hirieron, en que me rechazaron, vas a ser presa fácil del enemigo. Pero si tú estás muerto, una persona muerta es una persona que no siente nada. Puedes caminar, puedes hacer lo que quieras con ella, no siente nada. Dios nos quiere llevar a eso. Nos quiere llevar a eso, como Cristo dice, el que no niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Cristo tuvo que estar muerto en todo sentido y hasta la cruz, porque sabía que no tenía que replicar de acuerdo a su dolor. Y en su máximo dolor, en vez de quejarse, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estaba totalmente muerto a sus deseos, a lo que le estaba pasando. Y es ahí también donde Dios nos quiere llevar como guerrero, como valiente. Un valiente es una persona que ya no se queja. A creer y confiar. A creer y confiar. Que ya ha vencido, ya está muerto en Cristo. Entonces lo que el diablo no me interesa, porque me gozo en el triunfo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso dice, nos gozamos en las tribulaciones, porque Amén. Estas nos perfeccionan para vivir en la santidad y en el temor a Jehová. Los valientes también son gente que va a tener autoridad sobre Satanás. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada los dañará. Hollar, ¿qué significa hollar? Yo encontré acá, hollar significa sinónimo de hollar. Es abatir, humillar, despreciar, menospreciar, atropellar y pisar. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No una, sino sobre toda fuerza. O sea, tenemos la de ganar. ¿Sabes por qué no ganamos? Porque nos cuesta creer que es así. Porque vemos demasiado lo natural. Porque veo demasiado lo que me hacen. Porque veo demasiado mi yo. No, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y una de las cosas que Dios quiere hacer también con nosotros, hacernos como caballos de guerra. Busca Zacarías 10:4. De él saldrá la piedra angular. Dice 10:4 del 5. Contra los pastores ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, sus ovejas. Así que no temas. La casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De oveja a caballo. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra. ¿Se da cuenta? De él también todo apremiador. Y serán como valientes. ¿Se da cuenta? Dios está llamando a los valientes que en la batalla huellan al enemigo, lo pisotean en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Aquí lo dice que él visitará a sus ovejas y dice que lo hará como caballo de honor en la guerra. En la guerra, y que pisan al enemigo en la calle. Y en Job capítulo 39 dice las características de este caballo. Job 39:19. ¿Diste al corcel su valentía? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? De crines ondulantes. ¿Lo harás brincar como langosta? Sus relinchos son majestuosos y temibles. Busquen en otra versión, ¿les puede decir? En otra versión. Sus relinchos son temibles, dice. Escarba en el valle, se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas, dice. Se ríe del miedo, no se espanta, ni retrocede ante la espada, dice. Y en el verso 25, parece decir entre las clarines, ea, ea, olfateando desde lejos la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. O sea, es un animal que no tiene temor, que va a la guerra, que vuela a la guerra y que va, dice, que va. No sé, voy a leer tu versión. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. ¿Se da cuenta? No huye del peligro, no huye de la guerra, sino que la enfrenta, la confronta. Y ese es el llamado tuyo y mío de conquistar, de confrontarnos contra el enemigo y salir victoriosos. Escarba, después hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. 25.
Antes, como se dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huelle la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Allá va. Es un caballo, es el caballo de guerra. Que es valiente, que no le tiene temor al enemigo. Ahí dice en Zacarías 10 que él no iba a visitar y que no iba a ser como su caballo. De honor en la guerra. De honor en la guerra. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que de oveja tienes que ser Caballo. un caballo de guerra. Un caballo de guerra. Que va a la batalla, que no tiene temor, que es fuerte. La fortaleza obviamente de Dios, no la fortaleza tuya. ¿Me entiendes? Porque tú eres fuerte en Cristo Jesús. Amén. En la carne somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Somos fuertes. En Cristo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor en fuerza, en sabiduría, en poder. Somos más que vencedores. Bueno, ese es el plan de Dios para los valientes. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Que ya de ser ovejas seamos caballos de guerra. En la guerra. Caballo y es caballo de honor, ¿eh? El Señor te tiene un lugar de honor. Siempre hace similitudes también con el león, con cosas así, porque obviamente eso refleja lo que es en sí, en lo que Dios desea que seamos nosotros. Gente aguerrida, gente que vaya a la lucha, hermano, no como la avestruz que dice que pone la cabeza en la tierra, sino gente que tenga conocimiento de Dios, de su palabra, de sus beneficios, que se alegran en el triunfo. Esas son las características de una persona valiente, que se esfuerza, que lee la Biblia, que está relacionado con la palabra y en la asignación que cada uno tiene. Así que, hermano, les bendigo con esta palabra. Y bueno, le damos un saludito a Claudita, que agarró, aunque sea un poquito, le vamos a mandar la prédica a Carito también, que ahí se conectó, a Fermín. Damos un saludo también a Raúl Durán, también te extrañamos a todos nuestros hermanos, a nuestra hermana abuelita Luisa Espinosa, Manuel Mondaca, también te bendecimos, hermanos Cristian Tolosa, hermana Gracielita, que Dios les bendiga, Cristian Rodrigo Muñoz, que Dios te bendiga, María Cecilia Villagra también, que Dios te bendiga, Pastor Héctor, qué gusto de bendecirte, Pastor Héctor, que Dios te bendiga, hermana Idalia también, un gusto de que compartamos, también Pastor Jorge Llavara, también les bendecimos su ministerio y damos gracias a Dios por sus vidas, a hermano Juanito Gatica, Luisa Nicole Yanca, bendiciones también para ustedes, queremos declarar la victoria de Dios sobre ti y orar por su vida. Que pasemos de ser ovejas, de siempre ayúdenme, visítenme, sánenme, ¿cierto? Del mes vamos a pasar a caballos de honor en la guerra para nuestro Dios. Que pisa valiente que pisa al enemigo, que lo pisa. Como dice la palabra en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpión y sobre todo fuerza del enemigo. Nada te dañará, nada te dañará, nada te dañará. Solamente comienza a cumplir el requisito. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dios es fiel, Él no te abandona. Así que vamos a orar por tu vida. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por cada hermano, hermana, por cada persona que está escuchando en estos momentos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú impartas una unción, Señor, la unción de tu Espíritu, Señor, que aunque no estemos cerca físicamente, sabemos que tú tienes el poder en lo sobrenatural de alcanzarlo, Señor, así como sanaste al siervo del centurión a la distancia. Así te pedimos, Padre, que tú los unjas, Señor, con espíritu de amor, poder y dominio propio, Señor. Que se avive el fuego del don de Dios, Señor, que se fue impartido, Señor, en tus hijos, Señor. Que se avive el llamado, que se avive, Señor, la asignación, la función que tú tienes para ellos en esta generación. Que se cumpla el propósito por la cual ellos nacieron, Señor. Que vengan tiempos de refrigerio, Señor. Tiempos de conquista, Señor. Revela el misterio, revela, Señor, a cosas y actitudes o acciones que ellos deben de realizar en este tiempo para que pueda venir una completa sanidad y restauración en la vida de tus hijos. Yo te pido un milagro, Señor, un milagro de restauración para las familias, Señor. Abre puertas de negocio, Señor, para aquellos que están cesantes. Ayuda a aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están pasando una dificultad, Señor, en la parte emocional, Señor. Te pido, Dios, que tú bajes con tu bálsamo de amor, Señor. Bajes sobre ellos y sanes sus heridas, Señor. De cualquier situación que ellos vivieron en su pasado, Señor. Que ellos comiencen a experimentar, Señor, ese amor tuyo, Señor, que sana, Señor, completamente las heridas. A la distancia oramos, Señor, pidiéndote que los ángeles, que son poderosos en fuerza,
Ángeles, Señor, que obedecen a la voz de tu precepto. Ángeles, Señor, que están a favor de aquellos que recibirán salvación. Que vengan, Señor, a ejecutar esta palabra, Señor. Y a sanar, Señor, a todos los que tienen fe, Señor. En el nombre de Jesús. Y allí donde tú estás, si tienes una afección en tu cuerpo, si tienes un dolor en tu interior, si tienes un dolor de tu alma, Señor, yo te pido ahora que pongas tu mano en el lugar donde te aqueja el dolor que sientes en tu alma, en tu corazón, quizá en tu riñón, quizá en tu espalda. Coloca tu mano como un acto de fe. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, desato la palabra, dice que por tus llagas eres sano. Por las llagas de Cristo eres sana en el nombre de Jesús. Que se disuelvan todos cálculos biliares ahora. Todo cálculo que está provocando dolor al orinar en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que los ángeles ahora mismo destruyan esas piedras, Señor, para que los puedan ser expulsadas fácilmente, sin dolor, a través de la orina, Señor. En el nombre de Jesús, sana, Señor, sana esos riñones, sánalos, Señor. Yo te pido un milagro de restauración, Señor, también en pulmones, Señor. Que comiencen a fortalecerse las defensas del organismo de mis hermanos, Señor. Para que ninguno de ellos, Señor, caiga en una enfermedad grave ni de muerte, Señor. Yo te pido misericordia, Padre. Que se hagan efectiva tu palabra que dice, Señor, que bendice alma mía Jehová porque Él es el que sana todas nuestras dolencias y el que rescata del hoyo nuestra vida. Yo te pido un milagro de sanidad, de liberación, de restauración, Padre, en todos aquellos que están escuchando, Señor, que han escuchado con atención y con fe, Señor. Restaura el matrimonio que ha sido roto. Quizás te sientes abatido, angustiado, te sentiste rechazado porque te sentiste traicionado por tu mujer. Hoy Dios te dice que comienza a sanar tu corazón. Él te dice que comiences a hacer las obras que yo quiero. Quiero que te vuelvas a mí, te dice el Señor. Porque Él quiere sanar tu familia. Él quiere restaurar tu sacerdocio y tu matrimonio. Porque tu sacerdocio fue dañado y fue horadado por causa que no te mantuviste en los propósitos ni en la obra de Dios. Pero hoy Dios te dice que comienza a restaurarlo. Fuiste menoscabado en tu autoridad por mucho tiempo. Pero hoy Dios comienza a levantarte. Dios hoy comienza a derramar su fuego de amor sobre ti. Se comienza a quebrantar ese corazón endurecido por el pecado, por la amargura, por la traición. Y Dios comienza a sanarte ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé sano de tu herida. Sé sano de tu abatimiento. Sé sano de tu dolor. Sé sano del rechazo. Porque yo haré, dice el Señor, traer a todos aquellos que te abandonaron, que se burlaron de ti, que te menospreciaron. Yo los haré venir a ti, dice el Señor, a pedirte perdón. No temas, te dice el Señor, ni te angusties, porque yo haré de ti, dice el Señor, un pueblo fuerte y poderoso, porque dice el Señor, pondré mis palabras en tu boca. Gracias, Padre, por la vida de tus hijos en esta hora, Señor. Bendíceles, anímales, confórtales, Señor, y manifiesta tu presencia y háblales en sueños, Señor. Háblales en sueños de cosas que ellos tienen que hacer y abandonar, Señor, acciones o actitudes de pecado en ellos, Señor. Dale la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. También te pido, Señor, por mi esposa hablaba de matrimonio. Sé que estás hablando de matrimonio en esta tarde, en este día ya, Señor. Que hay una restauración completa en el matrimonio y en la familia, Señor. Si han habido problemas familiares, si han habido discusiones, si se han agredido verbalmente o físicamente, trae restauración, Padre. Padre, yo te pido que envíe ángeles a proteger a cada matrimonio que está viendo y va a ver esto en el nombre de Jesús. Y yo deshago toda obra del diablo que haya venido para destruir el matrimonio y la familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, pon un vallado alrededor de todo matrimonio y de toda familia en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que envíe ángeles custodios y ángeles guerreros que formen un vallado, Padre, y deshago toda obra del diablo en contra de los matrimonios, en contra de sus familiares, en contra de los hijos. Oh Rababashe, que tus hijos no sean tocados. Oh Rabashe, que sean guardados, Padre. Santo eres tu Señor. Rama Sheka Rama Samara. Oro para que tus hijos no sean tocados por el enemigo. Guarda a tus hijos. Cuídalo, dice el Señor. Rama Sheka. No los pongas, dice el Señor. Rama Sheka Rabasai. Oh Rima Masheka Rabasai. Ellos son mis saetas. Ellos
Tú lo has puesto en tus manos para prepararlos para mí, dice el Señor. Oh Rab, no los abandones, no los menosprecies por su edad, dice el Señor. Aconséjalos, ámalos, dice el Señor, porque de ellos haré cosas grandes, dice el Señor. Bendigo a cada joven, a cada niño, cada familiar que está en este momento escuchando y a los que van a ver, Padre. Que tu gloria y tu poder sea mayor a cualquier tiniebla, a cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les amamos, amada iglesia, amados hermanos, amigos y amigas que nos escuchan. Jesucristo Nazaret es la respuesta. Corre a su brazo y Él tiene sus brazos abiertos y te dice: yo te he amado y te he amado con amor eterno. La paz de Dios sea sobre ustedes. Shalom. Shalom. Bendiciones.